Hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más de el Jacob, donde pues al parecer no le gustó nada y terminan furiosos Alito Moreno y Marco Cortés, porque Loretito termina al parecer volteando bandera en pleno programa, y es que saca encuestas que no eran nada favorables para el prianismo y al parecer casi terminan poniéndolos en la lona. Y es que les lleva prácticamente un mundo de ventaja al segundo lugar, que viene siendo Taboada. Omar García Harfuch y Clara Brugada prácticamente se las llevan por completo al mismísimo Taboada. Increíble, pero cierto. Pero pues bueno, no sé ustedes qué opinan al respecto. Sin más preámbulo, pues veamos de qué se trata, cómo estuvo, y ahorita comentamos por qué no. Y es que todo comenzó así, de esta manera. Lorena Becerra se encumbró como encuestadora trabajando para el periódico Reforma, era la jefa de encuestas del periódico Reforma. Hace unos días anunció que se salía de Reforma y empezaba su propia ruta, fundó su propia casa encuestadora, y esta noche en Latinus, Lorena Becerra, ya como una encuestadora independiente, nos presenta la primera encuesta que hace pública. Lorena se ha ganado una extraordinaria fama y un gran prestigio en el gremio de los encuestadores. Y la primera encuesta de Lorena Becerra es sobre las preferencias en las contiendas internas, tanto de Morena y sus aliados como de la oposición, para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y hay sorpresas. Lorena, qué gusto tenerte aquí en Latinos. Muchísimas gracias por tu confianza y muy buenas noches. Gracias a ti, Carlos. Estoy muy contenta de estar aquí. ¿Cómo te sientes después de salir de Reforma, después de esta muy buena etapa en Reforma? Muy bien, muy contenta, muy satisfecha. Oye, yo le tengo que aclarar al público que esta no es una encuesta de Lorena Becerra y Latinos. Es Lorena Becerra, hace su encuesta. Lorena Becerra y Asociados se llama la empresa, y como la verdad pues es noticia cuando Lorena publica una encuesta, pues nosotros en Latinos quisimos ganar esa exclusiva, y hasta ahí, para que quede muy claro, ¿no? Sí, muchas gracias, estoy muy agradecida por el espacio. No, ni me digas, Lorena. Bueno, vengo diciendo creo que desde las 6 de la tarde que va a haber una sorpresa. Revélanos la sorpresa. ¿Cuál es la sorpresa de esta encuesta? Bueno, Carlos, como sabes, el próximo año tenemos 9 elecciones a gobernador, y una de ellas es Ciudad de México. Es de las más importantes. Y ahorita lo que tenemos son 2 procesos internos, tanto del Frente como de Morena. Pues me llamó mucho la atención cuando pregunto por los candidatos de Morena y encuentro un empate técnico entre Omar García Harfuch y Clara Brugada en las preferencias para abanderar la alianza por Morena. Esto sí que es una sorpresa, porque lo que se había visto circulando por todos lados es que Harfuch le sacaba una cómoda ventaja a Clara Brugada, pero también se sabía en los pasillos de la política que el morenismo más duro no parecía estar satisfecho con la postulación de García Harfuch, y pues eso parece estar reflejado en esta encuesta, ¿no? Así es, y de hecho ya cuando haces un escrutinio de los datos, lo que vemos es que Harfuch es preferido entre los votantes opositores, pero Clara es más preferida entre los morenistas y los votantes del PT. Entonces ahí se explica. Vamos a ver la pregunta y vamos a ver el resultado. Los vamos a tener aquí en nuestras pantallas. La pregunta es: ¿quién preferiría que fuera el candidato de la alianza Morena-PT Partido Verde para jefe de gobierno en 2024? Y ahí está el empate técnico. Así es. Omar García Harfuch, 34%, Clara Brugada, 31%. Los demás ya quedan muy abajo: Gatell, Mariana Boy, etcétera, etcétera. ¿El margen de error es de cuánto? 5.1. Y es una encuesta mixta. 800 casos en vivienda, 400 casos telefónica. ¿Qué te dice esto con respecto de la posibilidad de que Morena, con el argumento de la cuota de género, pueda decir, pues nos vamos con Clara Brugada? Pues es que incluso aunque quedara en un segundo lugar muy cerrado Clara Brugada en la encuesta de Morena, por la cuota de género, ella puede llevarse la candidatura. Primera y segunda, creo que también estos datos hablan del conflicto que estamos viendo, o por lo menos que existen los chismes, del conflicto interno en Morena, lo que vimos en el Estadio Azul, ¿no? Sí, todo esto que parece ser una guerra interna, en donde los morenistas, y sobre todo los morenistas de la Ciudad de México, no parecen estar contentos con la figura de... Eso me llama la atención. O sea, ¿cómo sabes tú que los morenistas son los que te están contestando que apoyan más a Clara Brugada y los opositores apoyan más a Harfuch? Porque preguntamos nosotros con qué partido se identifica, les preguntamos en general por qué partido piensa votar para la jefatura de gobierno, y cuando vemos esos perfiles de los que no están en Morena, están bastante más con Harfuch. Vamos ahora a la mismita pregunta, pero
para la alianza opositora, la alianza PAN-PRI-PRD. ¿Y cómo salen estos números? Lorena, platícanos. Bueno, aquí lo que vemos, y esto es importante porque sí es una diferencia respecto a las encuestas previas, sobre todo la última que yo publiqué estando en Reforma, en donde veíamos como muy pegados a todos y con niveles muy bajos. Xóchitl se tendía a despegar, pero bueno, pues ya ahorita ya sabemos que está en la contienda presidencial. Xóchitl ya está en otra pista, en otra liga. Y aquí lo que vemos es que Santiago Taboada, el antes alcalde de Benito Juárez, se empezó a despegar de lo que yo llamaría pues un pelotón, ¿no? Que están todos ahí. Sí, se ha mantenido un orden. Lía Limón ha estado en segundo lugar. Y ahorita entra Margarita Zavala. Ahorita vamos a ver que ella puede representar un reto porque no tiene muy buena imagen. Pero lo que sí vemos es que aquí Santiago Taboada, y también el mismo análisis, empieza a aglomerar a los opositores. Entonces, los panistas se van en mayor medida con Taboada que con Lía o con Margarita, los priistas también, y los perredistas. Entonces parece que está logrando, ¿no?, llamar la atención de este voto opositor a Morena. Ahora, el hecho de que ninguno esté tan alto, 39%, te dice que eso puede cambiar a la hora de la hora. Me da la impresión de que no lo van a cambiar, pero no sé. No, sin duda eso va a cambiar, y ahorita tiene mucho que ver, sobre todo con que hay mucha confusión de quién va a ser el candidato. No ha habido tanto ruido del proceso interno del frente como sí lo ha habido de Morena. Entonces ahorita la gente como que no está prestando tanta atención o no tiene tan claro qué quiere. Cuando ya haya candidato, eso va a empezar a cambiar. Vamos a ver la imagen de todos los aspirantes, tanto los oficialistas como los opositores, de los que quieren ser jefes de gobierno de la Ciudad de México. Y eso es, la pregunta es, ¿me podría decir qué opinión tiene de tal persona? Muy buena, mala o muy mala. Más o menos los de Morena están parecidos, ¿no? Están bien posicionados, ¿no? Sobre todo los dos relevantes, ¿no? Los dos relevantes, Harfuch y Clara Brugada. Los dos punteros, y tienen buen reconocimiento de nombre y en general tienen una buena imagen, ¿no? Ahora, el rojo no es mala imagen, el rojo es que no lo conoce. No lo conoce, exactamente. El hecho de que Taboada, pues la mitad de la gente no sepa quién es, ¿eso es una buena noticia, es una mala noticia? ¿Cómo la ves? Eso es una buena noticia para el frente y para Taboada, también para Lía y para los opositores en general. Ahorita vamos a ver nada más el caso que comentaba tanto Margarita como de Sandra Cuevas, porque en cuanto un candidato se da a conocer, cuando ya se dice, ¿no?, quién va a ser el candidato, en ese momento lo empiezan a conocer. Esa es la variable que más rápido cambia en campañas o cuando hay una designación o el proceso de un resultado ¿no?, de interno. Entonces, eso es una buena noticia, porque eso se va a mover de inmediato en cuanto sea ¿no?, proceso o designación. Que decías que no es el caso, y lo estamos viendo de Margarita Zavala, de Sandra Cuevas, que tienen muchísimas opiniones negativas. El 44% de la gente tiene una mala opinión de Margarita Zavala en la Ciudad de México, ¿cierto? En la Ciudad de México, de hecho. Y Sandra Cuevas, 46%. Exactamente, están en un balance negativo, tienen mayor nivel de conocimiento, tanto que Santiago Taboada y Lía Limón, pero esos negativos son súper problemáticos, porque ya arrancan con un techo que Taboada, por ejemplo, no tendría en ese caso, porque no es conocido, y ahorita está en un balance positivo. En cambio, ambas candidatas pueden ser muy, muy problemáticas por esos negativos tan altos, ¿no? A pesar de que sean más conocidas, eso es muy complicado. Entonces dirías, empate, Salomón Chertorivsky, que es el que ha levantado la mano por Movimiento Ciudadano, también con mucho... Acaba de salir, sí, yo creo que también ahorita se va a volver más conocido, ¿no? Pero digamos, aquí lo relevante es empate técnico en Morena, entre Omar García Harfuch y Clara Brugada, y claramente Taboada en primer lugar y Lía Limón en segundo lugar, del lado de la oposición. ¿Y a quién están aglomerando? ¿No? Harfuch aglomerando a los opositores, Clara a los morenistas y Santiago Taboada a los opositores. Ahora, ¿qué puede pasar ahí? Que si llega a ser una contienda Santiago Harfuch, pues los opositores van a tener que ver qué va a pasar. Que tomar una decisión ahí. Exactamente. Oye, ¿y el tamaño de los partidos desde los que parten? Morena sin duda es el partido con mayor intención de voto. ¿En la Ciudad de México? En la Ciudad de México. Y en segundo lugar está el PAN y luego el PRI, mucho más pequeños. Ya pensando en alianzas, la alianza Morena-PT Verde le saca una ventaja al frente de 15 puntos porcentuales, cosa que también va a cambiar, porque ahorita, como vamos a ver los datos, la Ciudad de México es un panorama de riesgo para Morena. O sea, fíjate, si tú sumas todos los partidos oficialistas, traes 15 puntos arriba que los de oposición. Así es. Pero si vemos la siguiente pregunta, y es, pues, ¿qué tan satisfecha está la gente con cómo se ha gobernado la Ciudad de México, particularmente el lado de Claudia Sheinbaum? A mí me sorprendió mucho.
Es 50% quiere continuidad, 47% dice que hace falta un cambio. Sí, y no es necesario, pero hay que decirlo, la mayoría de estos en un momento dado se iría con la oposición. El del 47, ¿no? Exactamente. ¿Qué es lo que vimos? Pues está mucho más parejo que en el resto del país. Exactamente, que es lo que vimos un poco en 2021, ¿no? En 2021 Morena pierde 9 de las 16 alcaldías que gobernaba, tenemos una elección súper pareja entre Morena y sus aliados y el Frente y sus aliados, y esto viene, perdón, los aliados que ahorita conforman el Frente, y esto viene de un descontento muy fuerte en ciertas alcaldías, de un voto opositor consolidado que además salió a votar en mayor medida que el voto de Morena, ¿no? Y de una ciudad que sin duda ya se le estaba volviendo problemática a la entonces jefa de gobierno, ¿no? Ahora candidata presidencial. Llama la atención porque las siguientes preguntas que haces en la encuesta tienen que ver con la evaluación de las cosas en la Ciudad de México, que no es otra cosa que la evaluación de Claudia Sheinbaum, ¿no? Así es. Del gobierno de Claudia Sheinbaum. Vamos a verlas. A mí me llama muchísimo la atención. La gente considera que la inseguridad es el peor problema. Esto es brutal, es un número altísimo. Pero Harfuch era el de seguridad. Exactamente, que eso también representa un foco rojo para su campaña si llega a ser el candidato, ¿no? Pero por encima, o sea, más que los servicios públicos, o sea, 69% de seguridad y el metro, 9%, ¿no? Sí. Por estar ahí. Vamos a la siguiente, en donde desmenuzas, pues digamos que algunas de las cosas. ¿Dónde sienten que las cosas han mejorado? Solo en opciones de transporte público, ¿no? O sea, que ya tienes más opciones para moverte. Pero el tráfico ha empeorado 68%. El metro, el 49% dice que ha empeorado. Y aparte la pregunta del metro es muy relevante porque le pega directamente a una base fuerte de Morena. Esa y el abasto de medicinas, ¿no? O sea, prácticamente en todos los rubros, la gente considera que las cosas han empeorado. Sí. Ha empeorado. Exactamente. ¿No? En los últimos 4 años, o sea, en el gobierno de Claudia Sheinbaum. En el gobierno de Claudia Sheinbaum, así es. Abasto de agua, abasto de medicinas, cómo está el metro, la salud pública, la movilidad, el tráfico es notable. Vamos a ver la siguiente, que va un poco en la misma dirección y tiene que ver con los aumentos, ¿no? Sí. Se ha subido. Y la gente dice que ha subido todo, ¿no? Todo. No, y el costo del agua, ¿no? También es un tema muy importante, es lo que platicábamos. El precio de la gasolina, por ejemplo, el costo de la luz, todo eso es que se empiezan a sentir los votantes entrampados, ¿no? Hay más inseguridad. Ahorita, bueno, vamos a ver la violencia. Y encima tu bolsillo ya no te alcanza, te están apretando demasiado tu bolsillo. Todos estos son temas que en una campaña te emparejan una elección, ¿no? O sea, lo que te iba yo a decir es, si ves que la mitad de la gente está insatisfecha en general con cómo están las cosas, luego te vas a detalle y ves que prácticamente en todos los rubros reprueban al gobierno. Sienten que prácticamente todo ha subido de precio. Esto es un caldo de cultivo perfecto. O sea, la oposición tendría que arrasar en la Ciudad de México, ¿no? Con esta sensación de la gente. Por lo menos sí tendría que ser altamente competitiva la oposición, con el estado de las cosas, con una mala evaluación y con, como vimos, que sí existe un voto opositor, lo vimos en 2021, y ahorita con el pleito interno de Morena, sin duda, esta tendría que volverse una elección altamente competida. Y vamos a ver también esto. Esto es brutal, ¿no? Tremendo. Sí. Todos los temas relacionados con la inseguridad, la gente dice que ha aumentado la violencia en la Ciudad de México, la presencia del crimen organizado, la violencia contra las mujeres, la inseguridad en el transporte público, la inseguridad en la colonia. O sea, la inmensa mayoría de la gente dice que en términos de seguridad y violencia todo está peor en el último año. Por lo menos la mitad o más te están diciendo que está peor. Entonces, no es un buen panorama para Morena. Morena tendría que tener mucho cuidado con la selección de candidatos, sobre todo con esto que estamos viendo. Y sí puede volverse un panorama alentador para la oposición, ¿no? Sobre todo que también ya estamos viendo que medio que empiezan a figurar sus candidatos y si escogen un candidato con una buena imagen, ¿no? Lorena, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta noche en Latinos. Es un placer. Y felicidades por el nacimiento de Lorena Becerra y Asociados. Muchísimas gracias, Carlos. Que es la casa encuestadora de Lorena Becerra y ella viene a Latinos a presentarnos en esta ocasión los resultados de sus encuestas. Fíjese que bueno, pues ahí están prácticamente los resultados pues no esperaban esto, prácticamente los peanistas, ya que al parecer no le gustó para nada las encuestas que sacaron hasta el momento, y eso que es de Reforma, y ellos simplemente son muy pues derechistas, ¿no? Sobre todo prianistas, pero fíjense nada más aquí lo que sacan. Y por eso es que no la saquen así en pantalla completa. Vean lo que está pasando aquí.
Dicen que Taboada 16, jajaja, jijiji, mucha risa. Dicen que Lía Limón también, que el 10%, pero pongan atención ahí a esta encuesta. Y luego de ahí sale Marita Zavala, que con el 9%, sale Sandra Cuevas, que con el 7%, y Adrián Rubalcaba con el 7%. Pero vean nada más aquí cómo está la situación. Ninguno, o sea, ninguno, el 39% dice que ninguno entre los simpatizantes de ellos mismos les gusta para la Ciudad de México y que no votarían por ellos. Ninguno. Y es más del doble del puntero, que es 16 puntos de Taboada, 16%, porque suman 16 y 16, 32, más del doble. Y la Lía Limón, que no creo que sea, pero pues le supera casi 4 veces con el 39%. Ninguno piensa votar por ellos, el 39%. Entonces prácticamente arrasaría Morena en estas elecciones de Ciudad de México, porque ninguno, como dice ahí, no votaría por ellos. Y luego fíjense nada más aquí, casi nadie conoce a Taboada, pero lo ponen desde lejos. Si se fijan, lo ponen desde lejos para que no vean lo que está pasando. Los pueden a competir a Omar García Harfuch, a Clara Brugada y a Hugo López-Gatell, los ponen a competir contra Taboada, contra Lía Limón, y vean la diferencia de uno y con otro. O sea, Taboada con el 21% contra Omar García Harfuch del 46%. Vean nada más, y lo verde significa que es muy buena, que sí lo conocen y que sí votarían y todo eso. Pero vean nada más, 46% votaría por Omar García Harfuch, y acá el 21% solo por Taboada. O sea, lo están más del doble incluso. Y si se va un poquito abajo, con Clara Brugada con 40 puntos, o sea, el doble. Tanto como el primer lugar como el segundo lugar, Clara y Omar le sacan el doble, cuando mucho, a lo que viene siendo Santiago Taboada. Y si llegara incluso a soltar a Gatell, que Gatell gana la encuesta, 13 puntos también son muy buenos de ventaja prácticamente de Gatell. Y ahí Gatell pues sí es mucho más conocido que los demás. Pero y estas encuestas pues no les gustó nada a la oposición, porque pues ahí muestran que Morena arrasaría por completo en contra de ellos. Y pues por eso es que no sacaron la encuesta así hasta el momento, donde esta sobre todo los dejó en la lona, con Taboada con el 16, Lía Limón el 10, pero fíjense acá, Margarita Zavala sin ni siquiera participar y ni siquiera hacer nada, 9 puntos, solamente por el nombre. Pero que los metió en la lona, que dice ninguno, ahí sí prácticamente los dejaron en la lona, el 39%, o sea, ninguno quiere votar por Santiago Taboada, y el 39% no quiere votar, o sea, ninguno por Lía Limón. No sé ustedes qué opinan al respecto de esto. Veamos lo que va hasta el momento, veamos cómo va la encuesta hasta el momento. Recuerden que la encuesta es vía Facebook y va así al parecer. Veamos cómo va la encuesta.